su primer grupo, pues tenían pensados, ¿no? Ya está con nosotros Jorge Javier, le vamos a dar entrada en unos segundos para platicar más de este tema, por supuesto, de la reforma eléctrica y demás temas que vayan surgiendo en el transcurso de esta conversación. En unos minutos, en unos segundos, ya estarán con nosotros con micrófono y cámara, Orquídea. ¿Qué tal? Muchas gracias por la puntualidad, Jorge Javier Romero, bienvenido. Nos da mucho gusto que hayas aceptado. Teníamos la idea de platicar contigo desde el viernes, pero bueno, estabas con otros pendientes y te agradecemos que te hayas hecho este espacio para hoy. Pues creo que incluso quedó mejor porque, bueno, después de la jornada de ayer tan notable en muchos sentidos, pues tenemos mucho de qué platicar y bueno, te presento con nuestra comunidad. Jorge Javier Romero es politólogo, es especialista en temas de seguridad, en temas de derechos humanos y de política educativa. Estuve yo pues refrescando mi memoria sobre algunos textos tuyos y bueno, me llamó mucho la atención y encontré mucha relación con lo que estamos viviendo aquí, un artículo que publicaste en la revista de la Universidad de México, la antonomasia del terror, y pues recupero para nuestra audiencia unas pocas frases. No hay miedo más extenso y extendido que el que se puede generar desde la política. Los miedos y las fobias sociales se han aprovechado por los poderosos en beneficio propio, y pues con estas frases pues me pregunto a ti, bueno, ¿cómo viste tú la jornada de revocación de mandato pues y el intenso acarreo que pudimos documentar, bueno, los medios y muchos ciudadanos sobre adultos mayores yendo a votar por miedo a perder sus ayudas sociales? Sin duda alguna, una de las cosas que vimos en la jornada de ayer fue precisamente el manejo clientelista de la política social por parte del gobierno de López Obrador. Esto ya lo sabíamos perfectamente bien que toda su estrategia de entrega de ayudas en efectivo tiene sobre todo fines electorales, y lo que hizo el gobierno en esta jornada fue probar su capacidad de movilización con base en esta estrategia. Y yo creo que tuvo un buen resultado. Movilizar 15 millones de votos no es poca cosa. Sin duda alguna, eso quiere decir que sí le ha funcionado esa estrategia, y es lo primero que tenemos que tomar en cuenta para pensar en cualquier estrategia política para el futuro. Una base electoral de 15 millones de votos no lo tiene ninguna otra fuerza política en México. Nos recuerda mucho a la manera en la que el PRI de la época clásica del régimen movilizaba a sus votantes en unas elecciones que no eran para nada libres, pero que les servían para legitimarse cada 6 años, ¿no? Cada 3. Y lo hacía precisamente así, movilizando a las clientelas cautivas de los productores del campo, que por las condiciones de derechos de propiedad eran absolutamente cautivas de los recursos públicos, movilizaba a las corporaciones sindicales, sobre todo, por ejemplo, a los maestros, que tenían un sistema de incentivos y tienen un sistema de incentivos sindical y político. Bueno, esa manera de hacer las cosas nutre la estrategia de López Obrador. Y en efecto, una de las cosas que vimos ayer fue la utilización de los programas públicos de manera ilegal en la movilización de votantes, con efectos positivos. Hay un detalle, hay que ver claramente la diferencia que hay entre la participación en los estados donde gobierna Morena y la coalición del presidente, y los estados donde no gobierna Morena, con excepción de Jalisco, que tiene una participación relativamente alta entre los estados que no gobierna Morena. En el resto de los estados donde no gobierna Morena, la participación anduvo por el 10%, bastante abajo del promedio nacional. Esto nos muestra con toda claridad el uso clientelista del poder público, ¿no? Sin embargo, Jorge Javier, de estos programas, pues quienes más salieron a votar son los adultos mayores.
Más de 10 millones de estos votos que obtuvo el presidente López Obrador el día de ayer son de adultos mayores, apenas creo que casi 2 millones son de jóvenes o de personas de menor de 30 años. O sea, estos programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, pues prácticamente no le están dejando muchísimo como el presidente pretende, y que en 6 años pues va a ser todos estos jóvenes, incluso pues gente 3 años, ¿no? Ya no 6 años, en los próximos 3 años, pues va a ser más gente joven la que también tenga la oportunidad de votar, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Todavía falta mucho para la elección de 2024 y falta que se alineen las fuerzas políticas de la oposición. Vamos a ver qué proceso se da para que surjan candidaturas fuertes en la oposición. Y también falta una cosa que es muy importante. En Morena es inevitable una crisis de sucesión. Morena es un partido que se articula en torno a López Obrador. Y López Obrador, a menos que dé un golpe, no se va a reelegir. Por lo tanto, va a haber un proceso de selección de candidaturas que va a provocar una crisis interna. No van a llegar con la misma unidad con la que llegaron a esta revocación de mandato en 2024. Falta ver quién es el ungido por el caudillo, ¿no? O quién es la ungida por el caudillo, y falta ver qué hacen los perdedores. Como hay opción de salida, en la época clásica del régimen del PRI no había opción de salida, por lo tanto la disciplina era férrea hasta 88, en que hubo la fractura, precisamente porque ya había opción de salida. Pero antes de eso, de entre 52 y 88 lograron mantener la unidad porque no había opción de salida. Pero ahora sí existe opción de salida. Ahora hay posibilidades, ya sea de que uno de los partidos con registro capte la fractura de Morena, o que surja una candidatura independiente de una fractura de Morena. Es decir, hay opciones de salida. Por lo tanto, la unidad de la coalición que se formó en torno a López Obrador, que además es muy diversa, muy poco coherente, y cuyo único punto de unión es el arrastre del caudillo, pues no, es muy difícil que se mantenga. Entonces, también ese es otro elemento que va a diferenciar las elecciones de 24 de lo que ocurrió ahora, ¿no? ¿Tú interpretas como un signo de fuerza la cantidad de votantes que logró movilizar en esta revocación Morena? Nosotros en Etcétera interpretamos pues que hay un debilitamiento porque, bueno, no fueron los 30 millones y en redes sociales pues sí lo están haciendo notar. Entonces, bueno, comparado con otras fuerzas políticas, sí, pues por supuesto que Morena sigue siendo la primera. Sin embargo, pues, ¿dónde quedan todos los votantes que ignoraron la consulta de revocación? ¿Tú piensas que son personas que para el 2024 van a votar en contra de Morena? Pues eso depende mucho de cómo se estructuren las candidaturas y cómo se hagan las campañas. Las campañas políticas son fenómenos de opinión pública. Entonces, depende de mucho si hay capacidad de presentar candidaturas que entusiasmen, si hay capacidad de presentar ofertas programáticas alternativas y creíbles. Entonces, depende mucho de lo que hagan los otros actores. Los 30 millones, por supuesto que fueron totalmente coyunturales. Los 30 millones de 2018, en buena medida, reflejaron el desgaste del sistema de partidos de la transición, la falta de alternativas de candidaturas de la oposición, el hartazgo por la corrupción y demás temas que López Obrador pudo aprovechar bien, y eso lo que hizo fue que López Obrador sí ocupara el centro en 2018. Evidentemente, desde el primer día de su gobierno, dejó de preocuparse por el centro y se ha dedicado a concentrarse en su voto duro, ¿no? Es decir, ya el éxito que le había permitido haber ocupado el centro ya le dejó de interesar y se empezó a concentrar en su voto duro y en la polarización de la sociedad, en exacerbar la conciencia sobre la polarización de la sociedad. ¿Y para qué? Para atrincherarse en ese voto. Y esta es una estrategia típica del populismo. El populismo se nutre precisamente de contrastarse con un enemigo real o inventado, ¿no? Entonces, y eso es lo que ha hecho. Entonces, por supuesto que ni el más iluso de los morenistas, ni una gente tan tonta como Mario Delgado, podía pensar que iban a acercarse a los 30 millones de votos, ¿no? Eso no iba a ocurrir. Y por supuesto
ni en el mejor de los cálculos sabían ellos mismos que no iban a alcanzar el 40% que le diera, que hiciera vinculante a la consulta, aunque pues, es una vinculación absurda porque nadie estaba proponiendo que se fuera, ¿no? Así Entonces, sabían que no iban a alcanzar el 40%, eso lo sabían, y por supuesto nadie aspiraba a los 30 millones de votos. Tener 15 millones de votos duros no es menor. Para nada. Es un voto duro que si no consideramos desde la oposición que está ahí, nos vamos a volver a equivocar. Lo que se trata es entender por qué está ahí. Por supuesto que también hay que denunciar la ilegalidad con la que se movilizó. Se movilizó violando la Constitución y violando la ley. Se movilizó utilizando recursos públicos para movilizarlos. Se movilizó utilizando partidistamente los programas sociales. Todas estas cosas que están prohibidas por la Constitución. Hicieron una trampa al viejo estilo, pero tienen esa capacidad de movilización. ¿Somos capaces de frenar eso rumbo a 2024? Lo dudo mucho. Entonces, por lo tanto, esto es un elemento que hay que tomarlo en cuenta para cualquier estrategia política rumbo al 2024. No es, yo había hecho un pronóstico un poco abuela pájaro y a la ligera. Si vota menos del 15%, es una gran derrota para López Obrador. Entre el 15 y el 20 sale tablas, y si hubiera sido el 20 hubiera sido un gran triunfo. No fue el gran triunfo, de ninguna manera fue el gran triunfo, pero salió tablas y logró una parte muy importante de su objetivo. Yo no sé si se dan cuenta que una de las cosas que ha hecho siempre López Obrador es mantener la movilización de su base. Les tiene que dar tareas para movilizarse, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Y estas tareas de movilización les sirven para reactivar sus redes de control político. Y eso sí lo logró hacer, ¿no? Por supuesto que violando la ley y utilizando una cantidad ingente de recursos, pero lo logra hacer en esta elección. ¿Y qué beneficios obtuvo él después de esto? ¿Qué gana? Pues ganas saber que tiene capacidad suficiente de movilizar a 15 millones de votantes, ¿no? Eso es lo que gana. Por supuesto que también hay que llamar mucho la atención sobre el hecho de que más del 80% de la población, el 82% de la población desdeñó la consulta, le pareció una consulta irrelevante, ¿no? Y que los resultados de la consulta son típicos de las consultas plebiscitarias de los dictadores y los tiranos. Es la típica consulta tipo Fidel Castro o tipo Franco. El 14 de diciembre de 66 hicieron un referéndum por Franco, sí, y por supuesto el 90% de los votantes votó por Franco, porque no hay alternativa, ¿no? Entonces el resultado es típico. Sin embargo, si se le compara, porque antes de la consulta hubo muchas comparaciones con Venezuela y Bolivia. Bueno, comparémoslo simplemente con el revocatorio de Hugo Chávez. Claro, en el revocatorio de Hugo Chávez había campaña por la revocación. Ahora no hubo en México ninguna campaña por la revocación, pero los datos del revocatorio de Hugo Chávez pues son, si los comparamos con ahora, pues son muy distintos, ¿no? Hugo Chávez había ganado con el 56% de los votos en 98, ¿no? Y la participación entonces había sido del 63% de la población. La ratificación de 2004 obtuvo el 60% de los votos, pero con una participación del 70%. Por supuesto, lo que hizo fue ampliar su margen respecto al que había tenido en 98, y no solo amplió su margen, sino que lo hizo con campaña a favor de su revocación, con un 70% de participación. Son resultados totalmente distintos. Aquí fue un enfrentamiento con molinos de viento, la participación es muy baja, pero de todas maneras sí muestra su pulso, ¿no? Muestra la fuerza que tiene para movilizar votantes cautivos, su voto duro, ¿no? ¿Y qué? Vas, Alejandra. ¿Cuál es tu análisis respecto a lo que sucedió en la Ciudad de México? Claudia Sheinbaum el año pasado pierde la mitad de las alcaldías. Este año, por lo menos por casi 100,000 votos, pues pierde 100,000 votos menos
de lo que todos los alcaldes morenistas sumaron en la votación de 2021. Este año, pues, pierde esos casi 100,000 votos. ¿Cuál es tu lectura respecto Y una a cosa este año? más, la votación en la Ciudad de México queda un poco abajo del promedio nacional, Sí, ¿no? Queda así es. abajo del promedio nacional, mientras que la mayor parte de los estados morenistas tuvieron una participación mucho más alta que el promedio nacional, con casos evidentes de acarreo masivo como el de Tabasco, ¿no? En la Ciudad de México, el porcentaje de participación queda abajo del promedio nacional. Pues eso lo que muestra es que, que la Ciudad de México, la pérdida de Morena es alta. Ha ido perdiendo la coalición del presidente a lo largo de este gobierno, mucho más en la Ciudad de México que en cualquier otra zona del país. Y eso, por supuesto, pues no es una buena noticia para Claudia Sheinbaum como pretendiente a la candidatura de Morena en 2024. Si su figura ha mermado mucho en la ciudad y, bueno, es desconocida en el resto del país. Entonces, como candidata, pues necesitaría la movilización absoluta del presidente y necesitaría además que no hubiera rupturas dentro de Morena para que tuviera el camino allanado. Entonces, por supuesto, es muy mala noticia para Claudia Sheinbaum los resultados de aquí. ¿Y qué buena noticia ves tú para nosotros, Bill? Ya nos dijiste que pues es una señal de alerta el músculo político que mostró López Obrador, es la lectura que tú tienes. ¿Qué buena noticia encontrarías tú con miras a pues defender la democracia, defender al INE, que es algo que nos preocupa a muchos ciudadanos? Pues lo primero es que el INE hizo una elección, como siempre, muy bien hecha. El pretexto de que puso un tercio de las casillas es evidentemente una argucia, porque la mayor parte de las casillas que no se instalaron fueron las casillas contiguas. Por lo tanto, las casillas estaban en el mismo lugar de siempre. Eso de que las alejaron para que la gente no pueda votar es una, bueno, mentira absoluta, porque y además, si eso hubiera sido el caso, lo que hubiéramos visto es casillas donde se acababan las papeletas o que había colas porque se saturaban y nada de eso ocurrió, ¿no? Entonces, y el hecho es que a las 10 de la noche el INE ya tenía el conteo rápido, ya tenía el porcentaje de participación, ya tenía los números de la consulta. ¿Qué quiere decir? El INE funciona como muy pocas organizaciones del Estado mexicano. Es una organización profesional que hace muy bien su trabajo, incluso cuando tiene toda una campaña de desprestigio de parte del gobierno. Entonces, la buena noticia es que hay INE y que el INE sale fortalecido y que entonces esto muy difícilmente va a poderlo usar López Obrador para dar un golpe contra el INE. Yo creo que esto también va a permitir que se cierren las fuerzas en la defensa del INE en el Congreso y que la reforma política que propone López Obrador, con el absurdo de la elección de los consejeros y la eliminación de la representación proporcional, simplemente no va a pasar. Esa es una muy buena noticia. La segunda buena noticia es que efectivamente una buena parte del electorado simplemente desdeñó la consulta. Y que, es decir, era una consulta que por más propaganda que le hicieron, no movilizó a los electores que no son voto duro de López Obrador. Y las elecciones, a pesar de que el voto duro es importante, las elecciones se ganan en el centro, ¿no? Y el centro es el espacio que hay que conquistar rumbo al 2024. Ojalá se conquistara el centro desde la izquierda, desde la izquierda reformista, pero el espacio que hay que construir es el espacio del centro, el espacio de la reconciliación, el diálogo y el llamado a hacer un nuevo pacto político. Y yo creo que sí hay espacio, con esta fuerte señal de alarma, que quiere decir que sí hay un voto muy duro que va a ser difícil desarticular. Pues mañana se viene la votación de la reforma eléctrica y en Cámara de Diputados van a subir a pleno la iniciativa. Todo parecería indicar que pues no se va a aprobar, porque pues ya otra vez el PRI reitera esta mañana que no va a votar, el PAN también ya lo dijo, los diputados que hay del PRD también no van. ¿Qué seguiría? O sea,
¿cuál sería como, qué es lo que tú ves, qué es lo que tú analizas respecto al discurso y por supuesto decisiones que entonces tomará el presidente López Obrador? Bueno, yo creo que lo de la reforma eléctrica debe convertirse en el primer paso para que de aquí a que termine este gobierno haya una absoluta moratoria de reformas constitucionales, que no le dejen pasar ya ni una más de sus intentos de reforma constitucional y que efectivamente se haga un bloque de contención que le impida pasar más procesos de deformación constitucional. Esto creo que debe ocurrir. Por supuesto, el presidente pues, va a seguir adelante con sus andanadas de polarización y en cuanto a la reforma eléctrica, pues ya tiene el hecho de que la Corte le aprobó, bueno, no toda la Corte, pero 4 ministros fueron suficientes para que no se declarara inconstitucional su ley, y va a utilizar la ley para presionar a las empresas para que vuelvan a la Comisión Federal de Electricidad, y esto va a tener efectos, por supuesto que las más importantes empresas afectadas por la ley se van a amparar y van a ganar los amparos, pero el efecto que va a tener disuasorio de la inversión va a ser grave, y ese es otro tema que hay que tomar en cuenta rumbo a 2024. No hay crecimiento económico, no hay inversión, hay inflación, y todo esto va a empezar también a minar el aura de López Obrador, ¿no? El aura de invencibilidad de López Obrador. Todo esto se va a empezar a minar, ¿no? Yo no veo la manera de que a partir de ahora no se dé un proceso de caída de la popularidad del presidente. Pues, sin embargo, solo una pregunta adicional. Ahorita que menciona lo de la falta de crecimiento económico y pues los números de la inflación que pues son altísimos en este momento, ¿cómo comunicarle eso a esta base de votantes que si bien reciben pues un apoyo económico, pues sucedería como sucede con los millones de mexicanos más que cada día les alcanza menos porque hay que gastar más, no solamente pues en los productos de la canasta básica, pues en pagar el gas, ya a lo mejor si tenías la posibilidad de salir este periodo de vacaciones, pues mejor dices no, porque hay que pagar otra clase de servicios para quienes tienen hijos. ¿Cómo le comunicas eso a la gente que si bien esto recibe un apoyo, aún así, pues el país no está creciendo económicamente, la inseguridad sigue, o sea, el gobierno presume números a la baja en los primeros meses del año, sin embargo, ya conforme pues va transcurriendo los otros meses, vuelven los números a como estábamos en 2021, en 2020, o sea, y la inseguridad no se acaba. Hoy una nueva masacre ya aquí en el Valle de México, en uno de los municipios del Estado de México. ¿Cómo comunicas eso? No, es que las cifras económicas se comunican solas. La gente empieza a sentir en su bolsillo la crisis. Es decir, entonces yo creo que eso va a minar sin que haya demasiada propaganda opositora al respecto, va a minar la aceptación del presidente, ¿no? La popularidad del presidente. No hay nada más fácil de sentir que el deterioro de la economía, ¿no? Y eso, pues, ahí está. Vamos, hay que ver cómo están las cifras de empleo, si ya recuperamos los niveles anteriores a la pandemia, yo creo que todavía no, y el hecho es que el crecimiento económico está estancado, y esto lo va a sentir la gente muy pronto, más temprano que tarde, ¿no? Y bueno, pues hay que seguir dando la batalla por la defensa del INE, de la democracia. Pues realmente a mí tu lectura sobre el voto duro, pues sí me pesa, ¿no? Y coincido contigo, o sea, considero que la revocación fue un fracaso desde el punto de vista de lo que esperaba López Obrador, pero de todas maneras no fue un fracaso al 100% en el sentido que no tenga fuerza, por supuesto que la tiene. Sin embargo, me alienta mucho lo que nos compartes sobre o los otros matices, y pues comentarle a nuestra audiencia pues que tenemos que seguir informados y seguir pendientes todo el tiempo de este desempeño, y pues nos ayuda mucho todo lo que tú nos compartes, y pues yo te agradezco mucho que hayas estado en este espacio, que hayas estado dispuesto a compartir con nosotros, y ojalá se repita en otra ocasión, o si no, pues si no con nosotros, pues sí en nuestro otro espacio informativo seguiremos en contacto contigo.
Claro que sí, encantado. Muchísimas